Yo estoy particularmente emocionado por venir a hablar de esto y de verdad que muchas gracias de nuevo al Community of Excellence de Analytics y a GAP por esta oportunidad de venir a presentar sobre PySpark. Ah, Tenemos un repositorio de donde pueden hacer checkout, clone y fijarse en el código que vamos a utilizar. El código que también vamos a utilizar hoy está ligeramente modificado, adaptado a Jupyter Notebooks que les voy a presentar. Es lo que vamos a estar utilizando para visualizar las diferentes funciones que se aplican sobre los data frames de Spark que vamos a usar. Y ah, bueno, ahí pueden ir a revisar el código. Creo que nuestro host les va a enviar el link del GitHub por el chat, entonces pueden fijarse por ahí. Tenemos una agenda. Ah, Puesto que vamos a hablar un poquito de image analysis, entonces quise hacerlo color coded para al menos tener un poco de ah, orden en la forma o el tiempo que le vamos a dedicar a cada uno de estos temas. Entonces lo hice por RGB, donde los temas en rojo significan que les vamos a dedicar poco tiempo, tal vez entre 2 y 3 minutos. Los temas en green, verde, son los que le vamos a dedicar un tiempo ahí medio, lo vamos a hacer entre 4 y 5 minutos. Y ya los puntos que están en blue, en azul, son los que vamos a trabajar tal vez con un poquito más de profundidad y que tienen tal vez un poquito más de información en los slides que vamos a ir viendo. Ah, la idea es comenzar a hablar de conceptos importantes de Spark, primero que nada, y tenemos que hablar un poco también de Hadoop. Vamos a hablar un poco del Parquet File Format y de cómo es que Hadoop lo utiliza. Ah, Vamos a hablar sobre tenemos dos casos de estudio específico. Un caso de estudio es el de la manipulación de data en texto y el otro caso de estudio es la de extraer los colores dominantes de las imágenes. Para cada caso de estudio tenemos diferentes ejercicios. Vamos a hablar también un poco de el análisis de imágenes, vamos a hablar de color spaces, vamos a hablar de lo que es el downsampling, o lo que tiene que ver el downsampling con las imágenes específicamente. Vamos a hablar de K-means o como le dicen en español, K-medias. Vamos a hablar sobre delta E, que el delta E es una forma de calcular distancias entre colores. Y al final vamos a cerrar también con un ejercicio sobre precisamente cómo es que vamos a utilizar el delta E. Entonces, comencemos con what is Spark, ¿verdad? ¿Qué es Spark? Uh, Spark es un framework, es tanto un framework como es una plataforma, porque Spark al mismo tiempo de poder trabajar con diferentes lenguajes de programación, con su API que ofrece en alto nivel, eh, entonces Spark nos permite, ¿verdad?, trabajar sobre toda la infraestructura o toda la arquitectura que tiene él por debajo, exponiéndose a nosotros nada más con un High-Level API. Esos High-Level APIs están documentados por ellos mismos en sus páginas de documentación. Spark a hoy hizo release de la versión 3.0. De hecho, si no me equivoco, creo que fue como el 18 de junio, hace unas semanas. Por el momento, los ejercicios que vamos a ver están basados en Spark 2.4.6. Y hay un gran detalle que hay que hablar de Spark. Ah, Spark tiene diferentes mm, deployment modes, a los que les podemos llamar cluster mode y client mode. Y aquí el detalle es que con cluster mode
Spark tiene diferentes opciones de ser eh, desplegado ya en producción. Por ejemplo, tenemos una opción de trabajarlo con Yarn, que es un manager de Cluster Resources. Tenemos la opción de trabajarlo con Mesos, que también es una alternativa a Yarn, pero con un funcionamiento fundamentalmente diferente en cómo los resources son expuestos a los trabajadores. Y también la opción de hacer el deployment bare metal, hay una opción que ellos mismos incluyen en sus scripts del bundle package cuando uno descarga Spark para crear Docker images. Entonces hay una opción de trabajarlo con Kubernetes. Uh, Sin embargo, hay un gran detalle con todo esto y es que el Cluster Deployment Mode de Spark no es accesible por el High Level API de Python. O sea, que con PySpark no podemos acceder al deployment mode como cluster de Spark. Eso tiene varias implicaciones. La primera es que vamos a trabajar en un single worker node, o sea, no podemos tener múltiples workers en nuestro cluster. Y ese para mí es el mayor drawback. Yo creo que personalmente, y podemos hablar libremente de esto, la verdad yo no soy un contribuyente del proyecto de open source de Apache o nada por el estilo que me ate a no poder decirlo. Yo creo que en particular esa y tal vez algunas razones de documentación son las principales razones por las cuales PySpark no ha sido tal vez explotado en diferentes proyectos y a gran escala. Sin embargo, creo que PySpark ofrece una plataforma perfecta para modelado de, de ciencia de datos y análisis de datos en whatnot. Eh, Muy fácil porque Python en sí mismo es muy sencillo de aprender. Entonces, si alguien ya sabe Python, puede entrar a trabajar con PySpark de una forma relativamente sencilla, con una curva de aprendizaje ahí no tan inclinada, ¿verdad? No tan elevada. Ah, Sin embargo, si uno quisiera tener full access a todos esos resources que nos ofrece el cluster deployment, yo sí creería que es bastante importante pues, no usar PySpark porque es sencillamente imposible. Ah, de hecho, digamos, si uno lo intenta y uno se va como a la consola de PySpark e intenta hacer un deployment con cluster mode, el mismo te va a generar una excepción y el mensaje es explícito. Cluster mode deployment is not supported in PySpark. Entonces, no hay nada que podamos hacer al respecto, pero uh, igual el worker va a tener full acceso a nuestros cores y memoria. De hecho, el tope de memoria puede ser definido en el momento que uno hace, que uno manda el trabajo a Spark. Y creo que es momento entonces de hablar de este diagrama. Este diagrama, entonces, básicamente lo que habla es que vamos a tener un driver program, que es básicamente nuestro punto de entrada al código que nosotros tenemos, donde se crea un objeto Spark Context. Spark Context es el parte, es una parte del API que Spark ofrece en los diferentes lenguajes. En Python se llama igual, se llama Spark Context y uno lo inicializa exactamente así, como llamar un Spark Context y le pasa la configuración. Entonces, el Spark Context al tener configuración, bueno, pues ¿qué configuración hay que pasarle al Spark Context? Bueno, hay que decirle varias cosas, hay que decirle quién es el master de Spark, que en este caso es quien actúa como cluster manager. Si uno tiene drivers para algún tipo de conexión a SQL, hay que pasárselos por ahí. Si uno tiene diferentes archivos en donde se va a utilizar Spark, entonces hay que inicializar el Spark Context en cada uno de ellos. Bueno, no necesariamente, pero most of the times a veces uno tiene que hacerlo. Y
el Spark Context, al poder hacer contacto con el Cluster Manager, el Cluster Manager tiene a su cargo o la responsabilidad de determinar cuáles partes del programa él va a trabajar. Que para eso entonces tenemos que entrar en todo el tema de RDDs, stages y tasks, que ya después vamos a llegar a eso. Entonces, por el momento, este es el picture de Spark. Eh, ¿Cómo se ve esto más o menos en cosas menos abstractas, tal vez un poco más concretas? Bueno, esto significa que entonces vamos a tener nuestros archivos de Python en donde nosotros tenemos el código. Tenemos objetos Spark Context que se conectan al Cluster Manager con la configuración que nosotros le pasemos. Y cuando el código se empieza a ejecutar, las diferentes estructuras de datos se dividen entre los workers para ser ejecutadas. This is a Spark, ¿verdad? En gran escala. Este es el big picture. Y entonces podemos hablar un poco sobre la arquitectura de Spark. Spark tiene diferentes paquetes que constituyen su ecosistema y entonces así le proveen funcionalidades sobre esas estructuras de datos nativas que tienen para trabajar de forma paralela. El Spark Core API bueno, el Spark Core es parte de lo que nosotros podemos apreciar en el High Level API de Spark. Todo lo que tiene que ver con llamar el Spark Context eh, y, y hacer configuraciones al respecto tiene que ver con el Spark Core API. Y después, sobre los paquetes tenemos Spark SQL y los data frames, que ese es en el que nos vamos a enfocar hoy. Por hoy no vamos a trabajar ni con streaming, ni con mlib, ni con GraphX. Y si alguien está pensando por qué no vamos a trabajar con mlib si vamos a hacer image analysis, es porque no utilizamos ni k-means ni utilizamos los image readers que trae mlib. Vamos a utilizar OpenCV y scikit-learn. So, esa es la respuesta a esa pregunta si alguien la tenía. Luego, podemos hablar de Hadoop, tal vez un poquito más rápido que lo que hablamos de Spark, porque Hadoop solo lo vamos a utilizar para lo que la funcionalidad que él nos ofrece de HDFS. Entonces, ¿qué es Hadoop en sí mismo? Bueno, Hadoop es un framework, ¿verdad? Es un marco de trabajo que nos permite hacer el procesamiento de datasets de forma distribuida a lo largo de clusters. Hadoop eh, eh, era o es muy utilizado aún en algunos proyectos por su MapReduce, pero después Spark vino a tal vez como reemplazar esa funcionalidad de Hadoop. Entonces ahora cuando la gente habla del stack de Spark y Hadoop, Hadoop generalmente termina siendo relegado al espacio nada más del HDFS, que el HDFS es el Hadoop Distributed File System. Entonces, adentro del HDFS podemos pues guardar diferentes N archivos con diferentes formatos. Algunos de ellos son CSV, JSON, Avro y Parquet, que para el caso específico de esta presentación vamos a usar Parquet. Ahora, hay que hablar entonces sobre los Spark Data Sources. Entonces, Spark SQL, ¿verdad? SQL, hablando del módulo de SQL, soporta operar en una variedad de diferentes data sources a través de la interfase de DataFrame. Eso significa que entonces cuando nosotros nos conectemos a, por ejemplo, una base de datos SQL o cuando estemos trabajando un JSON file, todo esto podemos exponerlo y manipularlo con los data frames, que ya vamos a hablar de ellos.
Spark, igual que el HDFS, soporta una gran variedad de data sources, ya sean archivos de texto plano, sequence files, Avro, Parquet, JDBC connections, esos son los SQL que vamos a trabajar, eh, y JSON, etcétera. Básicamente, cuando uno está trabajando un archivo en Spark, mientras sea parte de lo que él soporta de forma nativa, eh, generalmente siempre vamos a poder trabajar con un data frame. Ok, vamos a hablar sobre los RTDs y los data frames. Que entonces, en un alto nivel, cada aplicación de Spark consiste del driver program, que fue lo que vimos hace poco. Y el driver program es sí, lo que ejecuta básicamente las operaciones en paralelo en el clúster. El driver program va a tener entonces, hablando en código, pues tal vez la responsabilidad de leer inicialmente cuál es nuestro data source, eh, para de alguna u otra forma poder ser manipulado de forma paralela. Uh, para eso, el Spark API nos ofrece una función que ya ahorita vamos a ver en el código. Pero entonces esto significa que el data frame tiene que ser descompuesto en estructuras más pequeñas que puedan ser trabajadas por los worker nodes. Esto técnicamente se llaman partitions. Y la forma en que Spark trabaja o crea los partitions y a partir de los partitions crea stage y tasks, es tal vez un poco fuera del scope de la presentación, pero podemos verlo brevemente cuando lo estemos trabajando ya en el código. La forma o por qué Spark puede hacer eso es porque los data frames están constituidos de RDDs. En, y el RDD entonces es la estructura de datos tal vez más importante que existe en Spark. Los RDDs son Resilient Distributed Datasets. Entonces, al RTD uno le puede aplicar N funciones nativas ofrecidas dentro del API de Spark. Y hay dos formas de crear entonces RTDs. Paralelizar una colección que ya existe en nuestro driver program, que eso fue lo que hablamos hace poco, digamos como si ya yo tengo un data source y yo lo jale con mi driver program, entonces lo puedo paralelizar. Es parte de, de una de las funciones que nos ofrece el Core API de Spark. O bien, puedo entonces ir a leer algún tipo de shared file system como un HDFS, como un HBase, o cualquier cosa que básicamente Hadoop me pueda ofrecer como input format. Entonces, podemos, para ver qué más nos hace falta aquí hablar. Bueno, sí. Spark también funciona con este concepto de DAGs. Los DAG significan Directed Acyclic Graph, o en español sería grafo dirigido acíclico, lo que significa que entonces genera como una serie de steps o stages para las diferentes funcionalidades que tiene que ejecutar. Los DAGs son, o sea, se pueden visualizar también desde el UI de Spark. Entonces ya ahorita vamos a ver eso también. Hablemos de Parquet. Entonces, Parquet tiene o es este formato que tiene como premisa trabajar la data de forma columnar. Eso significa que entonces, si yo, por ejemplo, estaba acostumbrado a trabajar mis tablas de forma iterativa sobre cada fila que está en ella,
con Parquet lo tengo que pensar diferente, porque entonces ahora significa que yo con un Parquet file, al poder trabajar la data de forma columnar, puedo ejecutar funciones completas sobre todo un dataset compuesto de una columna. Eh, Parquet hizo esto por varias razones. La primera es porque uh, es mucho más eficiente en tiempo de ejecución trabajar algunas formas de forma columnar. Número dos, porque se puede hacer compresión. Entonces yo puedo guardar las columnas eh, de la siguiente forma. Tenemos aquí un diagrama que básicamente nos muestra que Parquet por dentro lo que tiene son row groups, tiene columnas y pages. Entonces aquí hay tres conceptos claves que hay que saber. El número uno es el block size. Entonces el block size básicamente es lo que me permite saber cuántos rows aproximadamente voy a tener por grupo. El concepto número dos es el mismo row group. Entonces, el row group significa que a lo largo de todas estas diferentes filas que yo tengo en mi dataset, las voy a poder organizar por columnas dentro de este group. Y el page. Entonces, cada uno de estos row groups se va guardando en páginas de forma que HDFS puede dividir Parquets en diferentes páginas. Sin embargo, nosotros cuando estamos trabajando con Parquet files, todo eso para nosotros es agnóstico porque para eso, o sea, de eso se encarga HDFS. Ok, vamos a hablar entonces del caso de estudio que queremos ver precisamente hoy. Web Scraping and Data Transformation. Había un data scraper que yo había hecho hace un tiempo y entonces quería conectarlo con, con este proyecto de Spark, porque básicamente el data scraper que yo hice es de esta página, el Hubble Space Telescope. Entonces, ESA, que es el European Space Agency, publica cosas que tienen que ver con el Hubble todo el tiempo aquí. Yo hice dos scrapers. Hice un image scraper que básicamente descarga todas las imágenes que están en esta sección y hice un text data scraper. Entonces, por cada publicación, él es capaz de venir a sacar esta imagen y entonces podemos entonces dividir esto como image data y object data. ¿Y qué datos tenemos acá? Bueno, tenemos un ID, que es un ID interno asignado a la imagen por ESA. Tenemos type, que si son observaciones o que si son publicaciones o lo que sea. El tamaño y related releases. Entonces, estos related releases también podríamos trabajar con ellos, pero no vamos a trabajar con ellos en esta presentación. Y tenemos entonces atributos en sí del objeto, donde ya nos hablan de lo que estamos viendo dentro del objeto, cómo se llama, qué es, si es una nébula, si es una galaxia, que si está en el local group, que si está en alguna otra galaxia o whatever, cuál es la distancia de este objeto hasta nosotros, categorías, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos nosotros sobre esto? Bueno, que entonces, uh, esta data que el scraper jaló va a ser almacenada en JSON y luego va a ser procesada por Spark en data frames para después utilizarla para que lo que nosotros queramos. En este ejemplo específico, la data que es procesada por Spark la guardé en Postgres solo para que vieran que se puede hacer. Uh, Creo que también, digamos, de la construcción de este proyecto,
uno se da cuenta como porque es que también uno no necesariamente querría hacer ciertas cosas. Por ejemplo, esta data no necesariamente guardarla en SQL es lo más óptimo, pero lo vamos a hacer para mostrar la funcionalidad de Spark en sí mismo. Y la motivación de este caso de estudio es que es relativamente sencillo de lograr y de setear, ¿verdad? En nuestros ambientes y que nos va a permitir trabajar con una base o con un formato de base de datos columnar para después trabajar algoritmos de análisis de texto o string manipulation o lo que sea que queramos hacer con él después. Así es más o menos como se ven los esquemas de la data. Entonces tenemos la descripción, el ID, type, release date por los images y por los objects tenemos name, type, distance, constellation y category. Entonces, eso significa que es momento de ir al Jupyter Notebooks y mostrarles lo que tengo ahí. Ahora, quiero mostrarles aquí varias cosas. La primera parte de lo que quiero que vean es esto. Esto es mi output de SSH de una máquina remota en donde está corriendo Spark en este momento. Ahora, yo hice algo muy particular y no es necesariamente algo recomendado, digamos, para algo en deployment, pero es bastante útil para la visualización de los datos y el modelado en caso de que alguien pues quisiera trabajarlo de la siguiente forma. El PySpark que yo tengo configurado en esta máquina remota, le puse como intérprete o como driver el Jupyter Notebooks. Entonces, este output que está aquí, en realidad es el output de ejecutar PySpark. Entonces, cuando yo vengo y ejecuto PySpark en esta consola, en lugar de mostrar la consola de Python para yo trabajarla ahí, me levanta un Jupyter Notebook que yo después puedo venir y observar en esta parte de acá. Entonces, este Jupyter Notebook, digamos, yo lo pongo a comenzar en la determinada carpeta donde quiera, que lo puse aquí, que es donde tengo el proyecto y todos los archivos montados. Y tengo entonces la posibilidad de arrancar un Jupyter Notebook con lo que sea que yo necesite de PySpark. Esto también implica varias cosas. Por ejemplo, que hablábamos de los JDBC drivers. ¿Por qué JDBC? O sea, Java Database Connection. Bueno, pues porque como Spark está montado sobre Java, Scala, Python y otras cosas, el módulo de SQL que ellos utilizan específicamente para hacer reads y writes a SQL utiliza JDBC. Entonces hay que pasarle los jars de el JDBC driver específico que nosotros vamos a usar. Por ejemplo, para PostgreSQL, uno lo que tiene que hacer es buscar el PostgreSQL driver, JDBC driver en línea, y uno descarga el jar y ya con este jar uno puede pues, ponerlo en cualquier locación que sea conveniente. Y un dato más sobre Spark, que cuando Spark arranca, entonces igual tenemos disponible esta visualización del Web UI de Spark. Este Web UI es particularmente importante porque nos va a permitir ver los workers que están conectados. Entonces, no es solo útil en el momento de ejecución, sino que también es útil en el momento que uno está testeando esto para saber que lo hizo bien. Por ejemplo, que esta URL es la que yo lo tengo que pasar al master de mi session builder, ¿verdad? Y no hay forma como de que yo pueda mover esto. Bueno, no importa. Y en este Web UI podemos ver otras cosas que ya ahorita vamos a ver, como el DAG Visualization,
los stages y los tasks que se están trabajando sobre un data frame específico, etc. Entonces, ahora quiero que veamos esta parte de Hadoop. Este Hadoop cluster está corriendo en una máquina virtual que tengo justo aquí. Entonces, esta máquina virtual también tiene su propia dirección IP y por eso es que le puedo llegar desde Spark. Entonces, Spark tiene full visibilidad sobre este HDFS que está aquí corriendo. El web UI de Hadoop no tiene como muchas cosas particularmente interesantes, entonces no vamos a gastar mucho tiempo aquí. Entonces, vamos directamente a hablar sobre el código y qué es lo que tenemos acá. Bueno, lo que hay que traer primero de PySpark para poder empezar un proyecto es pues comenzar la sesión con Spark Session y a esto yo le quiero pasar el master, que es mi URL de quién es mi cluster manager de Spark, una vez que está arriba, y le quiero pasar los extra class path, que es donde van los jars de nuestro JDBC. Sin embargo, cuando yo haga Remote Code Submission con Spark Submit, funciona diferente. ¿Y qué es el Remote Code Submission? Bueno, yo aquí tengo mi instancia de PySpark expuesta a través de Jupyter Notebooks para trabajar de forma local. Pero si ya yo estuviera en un ambiente de producción, significa que yo voy a tener mi cluster de PySpark o mi cluster de Spark probablemente en algún lado completamente diferente, y cuando yo le vaya a pasar cosas a él lo voy a hacer de forma remota. No sé, por ejemplo, desde mi laptop con una sesión de SSH. Entonces, eso significa que ellos mismos incluyen en el paquete de PySpark un script que se llama Spark Submit. Spark Submit tiene diferentes opciones y estas opciones le van a hacer override a lo que sea que uno tenga definido aquí en el código. Sin embargo, hay configuraciones que tal vez uno querría pues dejar aquí hard-coded para no tener un string de Spark Submit ahí demasiado grande. Que tal vez después nos pueda causar problemas. Como podemos ver, por ejemplo, el driver class path es una de las opciones que yo le tengo que pasar aquí a Spark Submit también. Bueno, lo que hablábamos del deploy mode. Si yo aquí le paso el deploy mode cluster y es un archivo de Python, no lo va a querer hacer, punto. Y el master, que es esta misma opción que yo lo estoy pasando acá. Y bueno, eso es sobre Spark Submit. Entonces volvamos a esta parte del código. Este notebook, como podrán ver, es súper corto, porque esta parte, no sé, yo siento que fue particularmente sencilla, tal vez mucho más sencilla que trabajar la parte de Image Analysis, pero igual, vamos a ver entonces con detalle cada línea de qué es lo que estamos haciendo aquí. Yo me definí una función que se llama Transform Text Data SQL y básicamente lo que ella va a tomar como parámetro es un data type, sea image o sea object, los dos que vamos a trabajar ahorita. Y yo tengo aquí entonces un data frame que voy a generar a partir de hacer un read de JSON y la ruta a la que yo quiero acceder. En este caso la ruta, volviendo a esta sesión, es esa que dice Data Sample. Entonces, lo que hice para poder manejar esta presentación de un poco mejor es que tengo mi data real y tengo mi data sample. Entonces, mi data real es la data que me interesa tener ya después en un dataset full terminado, y los data samples son nada más pequeñas muestras de cómo es que esto está compuesto.
Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ver el JSON aquí vemos que este es el JSON de AN1801A. Estos son los nombres de las publicaciones que ESA le pone a las diferentes imágenes. Son estas que están acá. O digamos, si yo, por ejemplo, me vengo acá al View All, le doy clic a una imagen, es esta que voy a sacar de acá. Entonces, como este dataset cambia tan poquito, también lo que hice en el scraper fue que hice un cache de todos los diferentes publication IDs y como los publication IDs también son únicos por parte de ESA, entonces también puedo tomar ventaja de eso para utilizarlos como mis nombres de archivos de las diferentes imágenes y JSON. Esto fue el de image. Ahora veamos brevemente uno de object. Y estos son los de object. Entonces, estos JSON, yo lo que voy a hacer es que los voy a leer entonces con Spark y voy a generar un data frame a partir de ello. Entonces aquí yo llamo a mi función transform text data SQL. Yo quiero trabajar las imágenes en este caso. Y este print schema me da este output. Entonces, esta para mí es la parte más interesante de Spark y aquí es donde yo creo que de verdad tiene un compelling use case, ¿verdad? Comparado con otros frameworks y paquetes que existen allá afuera en el ecosistema, no solo de Python, sino también de Java y de Scala. Es que, por ejemplo, él me va a inferir el esquema que yo estoy trabajando en ese JSON directamente para el data frame, diciéndome también de una vez cuáles son mis tipos de datos. En este caso todos son strings, en este caso no tengo tipos de datos diferentes, pero esto es genial porque significa que entonces este data frame, al tener este esquema inferido, puede escribirse en SQL sin necesidad de yo tener que ir a declarar cuáles son los diferentes campos que voy a escribir. Y también, si yo quisiera hacerle override a eso que está en SQL, indiferentemente del tipo de esquema que tiene, también puedo hacerlo. Esto es para images. Así es como se ven los data frames cuando uno les hace show. Este parámetro que yo le estoy pasando aquí al show significa el número de rows que quiero mostrar. Si lo paso sin nada y el data frame es muy grande, él hace automáticamente un límite o digamos un stop a creo que de los 70 rows. Y así es como se ve la data para object. Ahora, yo en el método original de esto, que no es en el de Jupyter Notebooks y que ya después yo trabajé, también me hice estas otras dos funciones en un módulo que le puse Input Output Manager. Entonces, el Input Output Manager, que después pueden ver en el Git, es nada más básicamente una clase pequeña con estas funciones que lo que me van a hacer es guardarme o leerme las diferentes cosas que yo quería trabajar con respecto a este proyecto. En el método original, yo aquí tengo que mi IO Manager me va a guardar estas cosas como SQL. Y como ya yo corrí este dataset, entonces se los puedo mostrar acá. Esto es pgadmin. Aquí estoy viendo la base de datos de Postgre, que también tengo corriendo en la máquina virtual donde tengo el HDFS. Y, por ejemplo, si yo aquí vengo y ya le hago un select, entonces puedo ver cómo es que se ve toda esta data una vez que está puesta en SQL. Ahora, ¿por qué yo decía que no necesariamente yo querría trabajar esta data en SQL? Bueno, porque, por ejemplo, si yo quisiera, no sé, hacer algún tipo de transformación de todas estas fechas y hacer un filtro de acuerdo a fecha más adelante que tal día, uh, pues transformar todo esto, que es un string, uh, a mí me parece que es mucho más eficiente trabajarlo en un Parquet format y trabajarlo columnar, hacerle un map a toda esta columna y poder trabajarla de esa forma que venir aquí a SQL y hacer queries. Pero hicimos este ejemplo en caso de que pues, alguien necesite
sí o sí presentar un dataset en SQL, pues vean que se puede hacer con Spark. Sobre los objects, exactamente lo mismo. Tenemos categoría, constelación, si es que está disponible, ¿verdad? Distancia, que la distancia ellos la manejan de dos formas, la manejan con años luz o la manejan con Redshift. Tenemos el nombre del objeto y tenemos el tipo de objeto que hay. Por ejemplo, algo a futuro que se podría trabajar con este tipo de datos también de forma columnar. Bueno, ya que yo tengo todo esto aquí en type y siempre tienen una nomenclatura estándar y un formato estándar, significa que yo tal vez potencialmente podría venir aquí a hacer splits por eh, dos puntos y intentar categorizar, ¿verdad? O hacer tal vez un tipo de mapa virtual de dónde están localizados los diferentes objetos que tengo en mi base de datos. Y entonces después venir y hacer queries como muéstreme las galaxias que están específicamente en el, Super Virgo Cluster. O muéstreme las estrellas que son, que tienen, no sé, tal distancia años luz que están localizadas en Milky Way. Ese tipo de cosas. Eso es lo que me permite Spark, ¿verdad? Al final de cuentas, trabajar con alta eficiencia con todos estos tipos de datos. Y esta parte, aquí es donde yo estoy entonces leyendo de SQL. Es la misma data que observamos ahorita de Postgres. Y aquí hacen el trunca 20. La misma data que estoy jalando de Postgres la estoy mostrando aquí en un data frame de Spark. Y eso significa que yo entonces podría ya entonces después venir a manipular este data frame como yo quisiera. Por ejemplo, yo podría hacerle un filter donde la columna type matche con lo que diga observation. Y eso es todo con respecto a este ejemplo. Después vamos a ver un poco más de filter en el ejemplo que sigue de Image Analysis. Pero con lo que respecta a transformación de data texto plano, realmente lo que quería mostrarles es que para mí de verdad es bastante compelling el hecho de que usted pueda venir y nada más con literalmente 3 líneas de código, leer todo un directorio donde hay JSONs que comparten un esquema y generar data frames a partir de eso. Eso es muy genial porque Spark lo trabaja de forma muy eficiente y después me permite manipularlo en N-formas. Entonces, volvamos a la presentación. Ok, hablemos un poco de Image Analysis. Entonces, para hablar sobre Image Analysis, hay que decir que se sabe que, al menos en el espacio académico, el análisis de imágenes se usa o sea, de lo que tenemos documentado desde 1950 en adelante. Y entonces el Image Analysis se movió al espacio del software, ¿verdad? Y la industria de hardware en nuestros tiempos. Y ahora más que nunca, cualquier persona que esté dispuesta a programar puede utilizar un número sin fin de bibliotecas y frameworks para hacerlo. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que las imágenes tienen que ser transformadas de alguna forma en una abstracción numérica para ser trabajadas por la computadora. Esto no es nuevo, ¿verdad? Nosotros tenemos formatos de imágenes en nuestros sistemas operativos y que no desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, para nuestro caso,
de lo que queremos hacer, es muy importante hacer un poco de deep down en este aspecto de cómo la imagen es representada de forma numérica en la computadora, porque vamos a hacer análisis de color, ¿verdad? Entonces, eso implica que vamos a tener diferentes color spaces y ya vamos a llegar a eso. ¿Qué aplicaciones tiene Image Analysis? Bueno, Image Analysis puede aplicarse para hacer reconocimiento de objetos, para hacer filtros, para hacer ingeniería de materiales, por ejemplo, agarrar diferentes fotos a un nivel macro o inclusive microscópico de un material específico y entonces detectar si hay quebraduras o si se ejerció estrés en una parte específica de una pieza o whatever, porque todo eso la computadora puede detectarlo con diferentes algoritmos. Y también Optical Character Recognition. Optical Character Recognition se utiliza, o es lo que se utiliza, por ejemplo, cuando uno está haciendo una nota, como en un teléfono, así como a dedo, y entonces él después agarra ese trazo y lo genera en un carácter que ya es texto plano que puede ser manipulado por el computador. Entonces, para hablar específicamente de nuestro caso de estudio, queremos extraer el color dominante de las imágenes que fueron previamente descargadas del spacetelescope.org. Y entonces esto nos va a permitir construir una base de datos de astrofotografía con las publicaciones de ESA, donde podamos hacer entonces una búsqueda basada en colores dominantes. Esto está altamente inspirado, influenciado por el sitio de Arts and Culture de Google, donde la gente puede ir a buscar obras de arte por colores dominantes. Así es como se ve en el caso de ellos. En nuestro caso de estudio no se va a ver tan genial porque no tenemos un web UI, pero más o menos así es como lo están haciendo ellos. Los, los colores, ¿verdad? Entonces nada más están aquí en este slider y uno puede venir y seleccionarlos y nada más llega y ordena esto de acuerdo a los diferentes colores dominantes que haya encontrado. Ahora, uh, esto es útil porque el color dominante o que más bien tener la data de color dominante nos permitiría tal vez en el futuro saber cuál es la paleta de colores que es preferida por los científicos para representar el infrarrojo y el ultravioleta, eh, porque la astrofotografía muchas veces es long exposure, pero en los telescopios, o al menos en el caso de Hubble específico, no es solo long exposure, sino que también es long exposure con diferentes filtros. Entonces ellos lo que hacen es que tienen filtros RGB y también tienen sensores específicos para luz ultravioleta y luz infrarroja. Después juntan todos los filtros, incluyendo la data que obtuvieron de infrarrojo y ultravioleta, pero esa data que obtuvieron de infrarrojo y ultravioleta viene en un grayscale al que después tienen que aplicarle una paleta de colores. Y cuando eso sucede, entonces, pues significa que lo que nosotros estamos viendo de esa astrofotografía no es una imagen 100% real, sino que está coloreada de forma artificial según lo que ellos hayan considerado mejor bajo diferentes parámetros. Uh, y eso significa que entonces vamos a necesitar, para ya trabajar las imágenes, una representación numérica del color, o sea, RGB. Ahora, por qué estamos usando RGB? Bueno, por diferentes razones. Número uno, porque RGB nos
yo, nos permite clasificar los diferentes colores dominantes de una forma numérica mucho más sencilla en K-means. Porque lo que tenemos son tripletas, ¿verdad? Tenemos tripletas de 0 a 255 representando R, 0 a 255 representando G, 0 a 255 representando B. Entonces, eso es muy fácil de mapear en un espacio tridimensional, en K-means, para que él después entonces pueda encontrar los clusters, pero ya después vamos a hablar de K-means más a fondo. Y porque la otra opción que teníamos, digamos, en caso de no utilizar el Color Space RGB dentro de OpenCV, era utilizar el Image Reader que ofrece Spark. Es un Image Reader que se trabaja como un data source nativo de Spark eh, y se representa en un data frame, pero tiene un problema y es que él representa la data de la imagen en forma binaria. Y como nosotros estamos leyendo JPEGs, significa que esa data viene comprimida. Entonces hubiéramos tenido que pasarla por un encoder para al final obtener el RGB de cada píxel y eso pues no era viable porque no sabemos si el encoder va a trabajar exactamente el JPEG de la forma comprimida como nosotros lo esperamos. Y eso significa que entonces al final los resultados de Dominant Color pueden ser diferentes a lo que en realidad son. Y número dos, porque el Color Space que Spark utiliza para leer la data viene en diferentes canales de OpenCV. Ahora, nosotros, aunque estamos utilizando OpenCV para leer las imágenes, no estamos utilizando los diferentes Color Space divididos por canales a como Spark lee las imágenes. Eso es más útil, por ejemplo, cuando uno quiere hacer Object Recognition uh, o algún otro tipo de análisis de imágenes, pero para este caso específico que nosotros ocupamos los colores tal y como se le muestran al usuario en una pantalla, lo más fácil era nada más utilizar OpenCV y ir a leer la imagen en Color Space RGB y eso es todo. Entonces hay que hablar de Color Spaces. La CIE, CIE, ¿verdad? Comisión Internacional de la CLEC, no sé si le dije bien, propuso el primer set de estándares en el 31, basado en la teoría de Young Helmholtz del color. Este de la foto es Thomas Young. Entonces, Thomas Young junto con Helmholtz lo que hacen es una investigación de cómo se percibe el color en los humanos. Y ellos lo que hicieron fue que propusieron esta teoría de que en las retinas nosotros tenemos fotorreceptores que se disparan de acuerdo a la intensidad de lo que parecieran ser tres colores solamente, que eran el violeta, el rojo y el verde. Tiempo después, con más investigación, se descubrió que estos fotorreceptores de hecho existen y se llaman conos, están en nuestras retinas. Y lo que hizo sí entonces, de acuerdo a esta teoría, fue que si esos fotorreceptores entonces son reales, pueden eh, basarse en eso para dividir el color en esas mismas tres frecuencias, ¿verdad? Y así fue como crearon RGB. Después crearon XYZ, digamos, en este mismo estándar de 1931, donde primero tienen que definir Y, que es la luminiscencia del color, Z, que es más o menos la cantidad de azul que hay, o mejor dicho, la respuesta del cono S en la retina. Hay diferentes conos, están categorizados por letras también. Y X,
que es una mezcla de las curvas de respuestas de los conos y siempre en un espacio no negativo. Entonces, nosotros estamos utilizando un paquete que se llama Color Math que implementa diferentes color spaces, entre ellos RGB. Y lo que podemos hacer con eso significa que podemos convertir de un color space a otro sin perder datos. Para hablar entonces ahora sobre downsampling y color quantization. Esto significa que, bueno, hay un detalle muy grande con estas imágenes y es precisamente ese, el tamaño. Como por ejemplo, esta imagen que es de 8919 por 6683 píxeles, es una imagen tan grande que cuando nosotros intentemos aplicar el algoritmo que queremos hacer sobre ella, vamos a tener dificultades con el tiempo de ejecución porque ya es demasiado grande. Entonces tenemos que hacer un sacrificio con respecto a cuántos píxeles de esta imagen queremos trabajar, pero obviamente nosotros no queremos hacerle un trimming, ¿verdad? Lo que queremos es obtener una representación de esta imagen que sea más pequeña, que me permita ejecutar el algoritmo en un tiempo más eficiente, sin sacrificar cuáles van a ser los resultados de color dominante. Entonces, la investigación sobre este tema dice que yo puedo hacer downsampling para hacer color quantization sin sufrir o sin perder información, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer una redimensión de las imágenes a un tamaño más pequeño para que puedan ser manejadas por el algoritmo sin sacrificar la data que voy a obtener de ella respecto al color. Obviamente voy a perder detalle. Estoy efectivamente bajando la resolución de la imagen. Pero con lo que respecta a los colores que voy a percibir, van a ser prácticamente los mismos. Entonces, de esa forma puedo reducir la cantidad de tiempo de ejecución sin sacrificar mis resultados. Ahora, el downsampling, ¿verdad? Al menos en el caso de las imágenes, se puede hablar específicamente de la redimensión, pero el downsampling es todo un tema que va más allá. El downsampling, o sea, usted puede hacer downsampling de N cosas en diferentes tipos de datos y diferentes datasets. No es algo específico de las imágenes solamente. Entonces eso nos lleva a hablar entonces de cómo ya ahora sí vamos a encontrar el color dominante. Para hacerlo lo que vamos a utilizar es K-means, que es un método de agrupamiento donde básicamente se asignan centroides dentro de un dataset proveído y a partir de esos centroides él encuentra los valores medios en los diferentes grupos que va creando, o mejor dicho, él va creando los grupos basado en los valores medios que va encontrando de los puntos que están alrededor de estos centroides. Y de esta forma entonces él puede efectivamente agrupar los diferentes puntos de ese dataset. Nuestro dataset consiste de las tripletas de RGB, entonces fue lo que hablamos hace un momento, de que van a estar calculados en un espacio XYZ. Entonces, en nuestro espacio tridimensional, agrupamos estos diferentes puntos, donde cada punto básicamente representa un píxel en RGB de la imagen, y K-means entonces después puede venir y encontrar los centroides, perdón, asignar los centroides y encontrar los grupos a partir de esos centroides. Ahora, hay una parte muy importante aquí. Este es un ejemplo de cómo se hace.
Y antes de llegar a esto, creo que tal vez estos slides debieron haber estado al revés, porque hay que decir que K-means no es determinístico. Entonces, los centroides pueden ponerse en un lugar random desde la primera iteración y después de eso se vuelven a recalcular según los puntos que él está encontrando por la media que calcula. Sin embargo, entonces esto significa que el resultado que me dé K-means sobre un dataset específico puede cambiar. Uh, yo, por ejemplo, corrí K-means varias veces sobre este dataset de las imágenes y no encontré mucha variabilidad. Mm, Si tuviera que cuantificarlo, podría decir que la variabilidad entre una corrida y otra tal vez era menor al 1%, pero entonces más o menos este es un ejemplo de cómo se ve K-means sobre un espacio en dos dimensiones, ¿verdad? Donde aquí tenemos todos los puntos sin ninguna distribución en particular y yo entonces asigno los centroides en dos lugares random, calculo a la media, la distancia de estos puntos, reasigno centroides, recalculo y reasigno centroides. Entonces, esto significa que K-means eh, es iterativo, pero entonces también tiene un punto máximo de cuántas iteraciones puede hacer en caso de que porque si no los centroides seguirían recalculándose nada más, ¿verdad? De forma infinita. Entonces, yo tengo un gran O de K-means definido por T multiplicado por K multiplicado por N multiplicado por D, donde T es el número máximo de iteraciones en caso de tener que llegar a él, porque también puede significar que ya todos los puntos estén asignados a un centroide, entonces yo no tengo que hacer nada. K es la cantidad de centroides que yo quiero hacer, eh, que para nuestro caso utilizamos tres clusters centroids de K-means, o sea, tres colores dominantes. N es el problem size, o sea, los data points que le voy a pasar, y N es la cantidad de dimensiones en las que esos data points es representado, que en nuestro caso es 3. Entonces, K-means es un algoritmo NP-hard y puede que tome cierto tiempo en ejecutarse. Y de hecho, por ejemplo, para el dataset full completo de las imágenes, que son 4.750 imágenes ya redimensionadas a un tamaño específico, uh, esto duró aproximadamente 2 horas y resto en correr. Entonces es pues un poco pesado y podemos ir a hablar de esto más entonces al Jupyter Notebook. Um, en este caso hice lo mismo, definí como un gran blob de las diferentes cosas que iba a ocupar. Primero quise definir el esquema del data frame, porque en este caso el esquema no puede ser, no puede ser inferido nada más a partir de lo que yo saque del mapa K-means. Tengo que decirle a dónde van a ir los diferentes valores que él va a conseguir. Uh, eh, Todo el dataset al final lo guardé en un Parquet y tengo entonces nada más un utilitario aquí que es Image ID, es nada más para las imágenes que yo tengo redimensionadas, les asigné un underscore R para saber que fueron redimensionados y las redimensioné a un tamaño siempre específico de 500 de alto. Entonces, él siempre va a respetar el aspect ratio y siempre van a quedar con 500 de alto con el aspect ratio respectivo original. Uh, entonces, esas imágenes en realidad quedaron bastante pequeñas comparadas a sus hermanos originales. Y aún así, el algoritmo de K-means dura bastante en correr. Entonces, yo lo que quiero hacer es ir a esa ruta donde están las imágenes,
¿verdad? Eh, Ocupo el image ID para después ir a guardarlo en el data frame, que es parte de los atributos que va a retornar esta función de find dominant color. Y entonces al yo leerla, quiero hacerle, quiero especificar el color en el que voy a trabajar. Entonces voy a trabajar, o mejor dicho, voy a convertir el color space original en que es leído la imagen por OpenCV, que es BGR, y la voy a pasar a RGB. Y una vez en RGB, la voy a aplanar. Voy a trabajarla en un array de tripletas para darle eso a K-means. El K-means clusters es el que yo defino aquí, que en este caso le estamos pasando 3 por default, podrían ser más. Y el random state es básicamente un seed que utiliza el K-means de scikit-learn para saber de qué forma aleatoria va a asignar los centroides en la primera iteración. Entonces, le dejo un random state en one para saber exactamente cuáles van a ser los resultados que yo puedo esperar de eso. Y ok, una vez que ya yo tengo los cluster centers que me quedan en este atributo de K-means, de hecho, esto está documentado acá. Entonces, por ejemplo, él aquí me habla de los diferentes atributos que tiene este objeto K-means. Uno de ellos es cluster centers, que entonces cluster centers básicamente me devuelve a mí un, un, un punto de donde se encontró el centro. Acá, un punto de donde se encontró el centro. Entonces ya yo puedo asumir que esto es uno de los 3 colores en RGB que yo quiero encontrar. Lo pongo en mi array de atributos y lo retorno. Entonces, esto encuentra los colores dominantes o los 3 colores dominantes de una sola imagen. Y entonces ahora nos queda la parte de hacerlo para todas las imágenes. Para hacerlo para todas las imágenes usé un glob acá para nada más listar simplemente las imágenes que machen o los archivos que machen con este filtro, que en este caso es que terminen con JPEG, y eso es todo, que estén ubicados en esta ruta. Después de esto, yo entonces lo que quiero hacer es paralelizar esta colección ya existente, o sea, images, que en este caso es nada más un array, y él paraleliza images eh, de forma que a cada uno les puede hacer el mapping de la función de find dominant colors. Entonces, find dominant colors aquí no tiene que recibir ningún argumento porque es lo que viene como resultado de hacer parallelize images y hacerles el map. Entonces, en el momento que yo hago parallelize, divido esa colección o estoy efectivamente creando un RTD de images y como es un RTD, entonces yo le puedo aplicar la función map de lo que sea que yo quiera hacer con ellos. Después, yo quiero pasarlos a un data frame para manipular ese data frame con el esquema específico que yo definí aquí. Entonces, convierto ese RTD a un data frame y ya después puedo hacer lo que yo quiera con él. Entonces, ¿cómo se ve assigned dominant colors? Al final queda esto así. Quedan las imágenes en una columna y queda color 1R, color 1G, color 1B y lo mismo para color 2 y lo mismo para color 3. Entonces, tengo los componentes RGB de cada color dominante de la imagen. ¿Y qué tanto o qué tan verdadero es esto con respecto a la realidad de lo que nosotros podemos observar?
Bueno, yo diría que bastante. Por ejemplo, yo aquí tengo entonces las imágenes al lado y hagamos esto así un poco. Entonces yo, por ejemplo, podría venir aquí a seleccionar un color a puro ojo que más o menos mache, por ejemplo, con este, ¿verdad? Tal vez I'm way off, tal vez no tanto, pero entonces yo puedo venir y eventualmente encontrar 191 y el otro es 255 ah, y aplicarles el Get Matching Images. Que Get Matching Images es este método que tengo aquí. Y para hablar de esto, entonces, volvamos un momento a la presentación para hablar tal vez unos más detalles ahí que quedan. Ah, entonces, específicamente sobre delta I y la distancia del color. Ah, nosotros no podemos o no deberíamos, hay gente que lo hace, pero no deberíamos utilizar geometría estrictamente euclidiana para hacer el cálculo de la distancia entre dos colores. Uh, ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, yo nada más voy a agarrar la representación de un color en RGB y la voy a restar, o la voy a sumar, o cualquier cosa así, en un espacio de geometría euclidiana. ¿Por qué yo no quiero hacer eso? Bueno, pues porque el color es, digamos, al final de cuentas, no hay que olvidar que el color en la computadora es una abstracción numérica, ¿verdad? Y entonces yo lo que quiero hacer es más bien encontrar un algoritmo de distancia entre colores que sea lo más parecido posible a la percepción de los humanos del color. Uh, entonces, para eso es que estamos utilizando Color Math, para trabajar el cálculo del delta E. El delta E es una forma estándar de calcular esa distancia entre los colores y el delta E también o también fue propuesto por CIE. Entonces, CIE en sus publicaciones de estándares y sus revisiones que hacen, eh, publicaron delta E. La primera publicación de delta E creo que se hizo en el 74 y ahora la especificación más reciente de cómo delta E es calculado es del 2000. Entonces, uh, aquí hay un detalle, que es que en Color Math, o digamos al menos en el paquete específico de Color Math, nosotros no podemos aplicar delta E CIE 2000 en cualquier color space. Tenemos que aplicarlo específicamente sobre el app color porque tiene uh, otros parámetros que sin embargo pueden ser inferidos por un convertidor de RGB al App Color Space, uh, utilizando como punto medio el color XYZ. Entonces por eso es que también hablé de él hace poco, porque significa que yo entonces voy a tener que agarrar mis colores RGB, los voy a pasar a XYZ y después los voy a pasar al App Color. Color 1 y color 2 les aplico delta E y tengo un valor que básicamente ese valor delta E es lo que me está diciendo. Esta es la distancia entre color 1 y color 2. Y uh, hay un punto muy importante acá, que es que entonces eso significa que yo voy a tener que tener un parámetro o un criterio de cuánto delta E yo siento que es aceptable entre dos colores para decir que son lo mismo o que no son lo mismo. Porque en teoría un delta E de 0 es que un color A y color B son exactamente idénticos. Pero, por ejemplo, delta E de 100 significa que color A y color B son completamente opuestos. Entonces, ¿cuál es mi valor de delta E que yo quiero utilizar para esto? Bueno, en mi opinión, yo lo que aquí haría, en lugar de dejar un valor discreto y hacer un filtro con respecto a ese valor, yo más bien lo que haría sería tomar mi data frame, aplicar el color que yo quiero encontrar y más bien ordenarlo,
¿verdad? De forma ascendente, de forma que yo primero quiero mostrar las imágenes que más están cercanas a ese color y por último dejar las imágenes que definitivamente no tienen nada que ver y tal vez ahí sí, dejar entonces después de una cierta cantidad de imágenes que más o menos entran en un criterio que yo quiero aceptar, filtrar. Y eso es justamente también lo que hace Arts and Culture de Google. Uh, porque los colores que nosotros estamos viendo, que seleccionamos ahí, son como, entremos brevemente para que lo vean, son colores eh, no necesariamente neutros, yo diría como con, uh, yo les diría que están normalizados respecto a su luminiscencia y a su saturación, ¿verdad? Entonces, al estar todos esos colores normalizados de esta forma, ellos lo que pueden hacer es que saben exactamente cuáles son los RGB que el usuario le va a dar de input y hacer el cálculo basado en eso. Y de hecho, este color dominante que uno encuentra aquí no es exactamente el mismo al que uno encuentra aquí, sino que está dentro de un parámetro que ellos han reconocido como aceptable. Entonces, ¿qué quiero yo hacer aquí? Bueno, yo aquí lo que quiero hacer, por ejemplo, es encontrar con Get Machine Images el delta E del color dominante de todas las imágenes. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con Get Matching Images? Bueno, primero tengo que crear un UDF, que esto significa User Defined Function. Esto viene de Spark justo aquí. Es una de las funciones ofrecidas en el módulo de SQL. Y con UDF, entonces yo puedo a UDF, yo generalmente le voy a pasar un lambda. Y este lambda entonces tiene los parámetros que van a entrar dentro de lo que yo sea que yo tengo aquí adentro y un return time que en este caso es un float type. ¿Cuál es la función que estoy pasando aquí en lambda? Bueno, le estoy pasando getDeltaI. Y getDeltaI lo que hace es esto. GetDeltaI recibe R1, G1, B1, R2, G2, B2, crea los sRGB colors en el espacio de sRGB color de ColorMath, convierte esos sRGB a XYZ para al final poder pasar a LabColor y retorna delta I CIE 2000, que esto es una función que viene de aquí, de colormath.colorGIF. Bueno, y aquí también pueden ver de dónde vienen los color spaces. Y entonces, al yo retornar esto, yo retorno ese float. ¿Qué implica eso para el UDF? Eso para el UDF implica que él va a tomar el, el lambda, ¿verdad? Con su delta I y su return type para crear un data frame con lo que yo al final quiero ver, que son los delta I, los delta E por cada color dominante. O sea, que yo acá lo que estoy observando es, este es el resultado de yo haber pasado get delta I de, por ejemplo, Oppo 9929, de haber pasado a delta I, este 1, este G, este B, y eso para la primera columna. Para la segunda columna, este R, este G y este B, y para la tercera columna, este R, este G y este B. Entonces yo puedo obtener el delta I distance respectivo a este color que yo le pasé aquí en esta tripleta de RGB para cada color dominante de cada imagen. Y entonces yo después, para cada color dominante de cada imagen, podría venir y hacer, por ejemplo, esto.
Que entonces usemos exactamente este mismo color y preguntémosle quién es el delta I filtrado en el data frame, específicamente el color 1, que es menor a 50, o que tiene una distancia, ¿verdad?, menor a 50. Y en este caso es justamente la imagen que nosotros estábamos viendo aquí más tarde, digo más temprano. ¿Machea ese color? Yo diría que sí. Yo diría que es aceptable, así a ojo. Ah, si hay alguna forma más científica y matemática de obtener una cuantización de esto y alguien la sabe, puede decir. Ah, y bueno, podemos hablar también un poco más de la función de filter. ¿Qué más puede hacer filter? Bueno, filter, por ejemplo, puede recibir un string y él esto lo va a apreciar de forma que cada uno de estos tiene que machear con el nombre específico de una columna del data frame y a esto le puede aplicar diferentes filtros. Le puede aplicar menor, mayor, equals. Yo también aquí, por ejemplo, podría pasar otras funciones helper como like o cosas así. Entonces, aquí yo estoy buscando donde el delta I sea menor que 50 en color 1, en color 2 y en color 3. O en color 1 o en color 3. Eso es muy importante porque entonces significa que cualquiera de estas podría ser verdad y él me va a desplegar todos estos resultados que yo tengo acá. También podría ordenarlo aquí de forma ascendente. Y de hecho yo puedo ordenar de forma ascendente por múltiples columnas, pero eso representa un challenge porque al final de cuentas él nada más va a tomar como criterio principal que la primera columna que yo le estoy pasando en el ascending sea la correcta. Pero como trabajar estos data frames es tan rápido, yo potencialmente podría hacer un ascending de color 1, un ascending de color 2 y un ascending de lo que sea para irlos trabajando de esa forma. Ok, eso es respecto a delta I, color matching. Y vamos a ver qué nos hace falta. Y yo creo que ya estamos. Entonces, esto es espacio de Q&A y estoy abierto a lo que sea que quieran hablar. Hola, quería preguntarte un par de cosas. Vos al inicio mencionaste que PySpark no permite usar como la parte de varios núcleos, digamos. Eso se puede hacer, digamos, con Scala o con Java. O sea, eso sí tienen como esa funcionalidad con Spark. Sí, correcto. A lo que estamos limitados es a no poder acceder al deployment mode de cluster de Spark, pero en un single worker. Bueno, y de hecho creo que me quedó esta parte por mostrarles también y ahora que lo preguntas, entonces es bastante útil para mí. Por ejemplo, veamos una de estas funciones, que esto yo lo estaba corriendo ayer, esto es dominant color, ajá. Yo aquí debería poder ver, no puedo verlo. Vamos a ver si los completados, no. Hagamos un ejercicio sencillo. Yo aquí tengo el Spark Submit command que le puedo pasar a esto. Acá, acá y acá. Y entonces puedo hacerlo con esto. Uy, se me fue. Entonces, si yo hago esto aquí, ¿verdad? Este es el Spark Submit command que yo le estoy pasando a, al cluster de Spark. Okay. Y como vimos antes, como vimos antes, una de las opciones de Spark Submit era acá está, Deploy Mode. Entonces, si yo hago esto, ups, ahora sí. Entonces, si yo hago esto,
yo acá le paso después de master, puede ser después de name. Si yo aquí le paso a él el deploy mode y vemos que las opciones eran client y cluster. Si yo aquí le paso el string de cluster, él automáticamente al detectar, o debería al menos, que esto es un punto .py, Ajá. él me va a decir esto. Cluster deploy mode is currently not supported for Python applications on standalone clusters. Entonces, sí, eso significa que sí, podría trabajarse con Java y podría trabajarse con Scala en deploy mode cluster. Sin embargo, eso no significa necesariamente que no puedo utilizar procesamiento en paralelo o multinúcleo. Porque es que como tengo el Jupyter Interpreter, yo creo que no lo voy a poder mostrar. Pero sí, digamos, una vez que, por ejemplo, yo tengo un single worker, aunque yo tengo un single worker, este single worker, de hecho, vea que aquí dice 4 cores, Ajá. y de hecho yo a él le puedo pasar un límite inferior y un límite superior de cuánta memoria puedo utilizar. Entonces él igual va a ser multicore, igual va a hacer procesamiento en paralelo, pero no lo va a hacer en deployment mode cluster, o sea que no va a poder aprovechar múltiples workers para trabajarlo de forma paralela. Okay. Sí, eso es una limitación, yo diría que un poco fundamental y grande. Sin embargo, creo que, de lo que decía ahorita, ¿verdad? Para un caso de modelado, de algo específico que queramos trabajar rápido en Python, pum, 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 lo montamos en PySpark y ya después lo podemos pensar en migrar a Scala, si fuera el caso que el deployment mode de cluster es muy, muy, muy importante en ese caso. Ok. Y lo otro es que vos hablaste de esa medida como de distancia de colores delta E. Ujú. O sea, vos, digamos, más o menos lo que dices es como que esas imágenes, por ejemplo, las de Google, las que estabas enseñando, Sí. tal vez si ellos usaban la distancia euclidiana, como que no es una representación como correcta lo que los humanos, o sea, como de las como similitudes que los humanos percibimos en los colores, digamos. Correcto, correcto, correcto. La percepción del color y hablar del color space y la representación numérica que tiene el color en las computadoras es todo un tema, porque precisamente es intentar cuantificar algo que nosotros mismos, o sea, que nosotros de nosotros mismos científicamente no conocemos a fondo, que es precisamente la percepción del color. Eh, lo que nosotros sabemos es que nuestros conos en las retinas tienen cierto grado de sensibilidad de acuerdo a esas frecuencias de luz que son percibidas, eh, pero de nuevo, ¿verdad? Todo eso es eh, es muy difícil de poner en una abstracción numérica y en especial en una abstracción numérica, ¿verdad? De, de números discretos de RGB. Entonces, por eso es que delta E nace. El algoritmo se explica mucho más a fondo. eh, por ejemplo, en este github.io, yo lo estuve leyendo y es bastante interesante cómo es que el delta E se calcula. Está Ah, interesante. sí, les puedo pasar este link si quieren. Gracias. Tenemos otra pregunta, Esteban, de Inis Pacheco. Dice, ¿qué pasaría si la calidad de la imagen no es buena en la detección de distancia del color? Por ejemplo, en la detección de cáncer a través de imágenes. Claro, eso es una muy buena pregunta. Yo, eh, por ejemplo, para la calidad de una imagen, ¿verdad? Cuando estamos hablando de análisis de imágenes, tiene que ver, sí, con la resolución completamente, tiene que ver con el tamaño en sí de la imagen, pero también tiene que ver con la cantidad mm, de detalles, ¿verdad? Que yo puedo observar en ella. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, si es una imagen donde, por ejemplo, ah, yo había leído un poco sobre esto, que entonces, por ejemplo, ellos pueden, ajá,
tomar una imagen como esta, con diferentes parámetros, determinar si hay un tumor o no, por decir algo. O tomar una radiografía y determinar si un tumor es maligno o benigno a partir de otros datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, que cuando yo quiero entonces hacer ya object recognition o image classification y filtering de alguna forma, también dependo de mi training model, ¿verdad? Este caso de estudio que nosotros vimos aquí no tiene un training model porque la data se aplica, o mejor dicho, los colores dominantes se encuentran directamente en la data y yo no tengo que entrenar un modelo de machine learning para obtener eso. Sin embargo, en el caso de, por ejemplo, object recognition y filtering de una imagen, de una tomografía o algo que tenga que ver con el cuerpo humano, yo sí tengo un modelo de machine learning. Entonces implica que mi modelo de machine learning me va a poder detectar tanto detalle en esa imagen como él haya sido entrenado para hacerlo. Entonces ahí lo ideal sería tener un dataset bastante completo que abarque la mayoría de edge cases, ¿verdad? Que pueden existir y problemas a los que mi machine learning algorithm se podría enfrentar para que entonces cuando pasen esos casos que una imagen es completamente indescifrable, tal vez el algoritmo tenga inclusive una mejor idea que nosotros como humanos. Entonces, sí, yo diría que al final la mayor o la mejor forma de evitar que esos modelos después tengan problemas recae en nosotros como entrenadores del modelo y tener datasets lo más detallados posible con la mayoría de edge cases que puedan haber. Queremos agradecerles a todos por su asistencia, por permanecer en la charla. Les recomendamos que estén súper atentos porque constantemente estamos dando webinars de temas súper interesantes, no solamente en la parte de analytics, sino pues como en diferentes aspectos.